Hola, todas las crisis, lo he dicho en alguno de estos vídeos, todas las crisis tienen una fuerte carga antiliberal. Es como si desactivaran la resistencia del pueblo ante las incursiones del poder. Y esta crisis no es una excepción. Y vemos que se reanima el siempre presente espíritu antiliberal en las fuerzas políticas y sociales. Les voy a poner dos ejemplos de dos importantes figuras de nuestra sociedad y vamos a analizar sus recientes declaraciones. Una es una declaración de Unai Sordo, el destacado líder de comisiones obreras, que le dijo a Julia Otero en mi emisora, en Onda Cero. Le dijo lo siguiente: las medidas del gobierno contra el coronavirus suponen una enmienda al austericidio. Dice, porque son un cambio de orientación de las políticas de austeridad con las que se enfrentó la anterior crisis. A ver, señora y señor Sordo, lo que está queriendo decir, lo que está diciendo, vamos, es que ahora sí, ahora vamos a conseguir que el gasto público no baje. El austericidio es un término que inventaron los antiliberales en los últimos años para referirse a las políticas que sucedieron después del año 2007-2008, después de la crisis. Y son políticas que ellos criticaron mucho porque redujeron el gasto público y en particular el gasto social. ¿Sabe cuál es el problema, señora? ¿Cuál es el problema, don Unai Sordo? Que eso no pasó en ninguna parte. En ninguna parte bajó el gasto público de manera apreciable. Y no es que lo diga yo, don Unai. Lo puede usted mirar. Se puede usted mirar en las cifras. En ningún país se bajó de manera apreciable y destacada el gasto público. Y desde luego no se hizo en España. Lo que se bajó, don Unai, fue el gasto privado. Eso sí. ¿Y por qué? Porque los políticos de todos los partidos, a mí esto me da igual, subieron los impuestos. Y eso lo que hace es bajar el gasto privado y empobrecer a las trabajadoras. Eso es así. Pero no hubo esos recortes del gasto que usted está alegando, ¿no? Por cierto, si de verdad hubiera sucedido eso que dice la izquierda, ¿no? Desmantelaron el Estado estos malvados liberales. Si de verdad hubieran desmantelado el Estado, las trabajadoras se habrían dado cuenta. ¿Por qué? ¿Y por qué no habrían pagado impuestos? Cuando en realidad pagaron cada vez más. Y siguen pagando más y van a seguir pagando más si la izquierda continúa con sus planes de expansión. Digo la izquierda, de expansión del gasto. Digo la izquierda porque es la que gobierna. Pero en fin, en otros países con gobierno de derecha están haciendo lo mismo. Por lo tanto, estamos ante un caso, como diría Hayek, de los socialistas de todos los partidos. Es decir, todos son enemigos de la libertad y partidarios de recortar los derechos de las trabajadoras. Entonces, la conclusión es que, por favor, alguien de su sindicato o usted mismo podría probar a mirar un poco las estadísticas, ¿no? Las estadísticas no dicen que se produjo en los últimos años una reducción apreciable del gasto público. Simplemente no es verdad. Vamos ahora al segundo caso, también muy interesante, de una persona muy destacada de nuestra sociedad, que es un economista que se llama Eduardo Garzón. Es un licenciado, máster, profesor. Y dice lo siguiente, en un tuit maravilloso. ¿Os imagináis que durante la crisis del coronavirus tuviésemos un país como claman los economistas neoliberales que tanto aparecen en los medios?
Un país sin sanidad pública, sin ayudas públicas, sin intervención alguna del Estado, sin pensiones públicas. ¡Madre mía! Dice el doctor Garzón. Por cierto, una pequeña nota. Parece que no le gustan los economistas liberales que aparecemos en los medios. Usted aparece también, don Eduardo, ¿no? No sé, ¿qué es lo que le molesta? A lo mejor cuando gobiernan los comunistas, entonces sí que no aparece nadie en los medios más que los del Partido Comunista, pero de momento, por suerte, aquí tenemos un poco de libertad, ¿no? Pero me voy a tomar muy en serio lo que usted me plantea. Me voy a tomar muy en serio, ¿no? Buena parte de la lucha por la libertad consiste en tener un espíritu crítico frente al grandísimo aparato del pensamiento único que nos dice siempre no hay alternativa, no se puede, la libertad es imposible, tenemos que subir los impuestos, tenemos que subir el gasto público, tenemos que intervenir en los mercados, es decir, tenemos que quitarle a usted, señora, su libertad, ¿no? Se abalanzan con estas ideas, ¿no? De que no existe ninguna alternativa. Es muy importante que los amigos de la libertad resistamos esta idea del pensamiento único con un pensamiento crítico. Y el otro aspecto que es muy importante para los amigos de la libertad es que tenemos que ser capaces siempre de pensar en la alternativa. Cuando nos dicen que no hay, pensar, imaginar lo inimaginable. Y aquí el doctor Eduardo Garzón nos lo sirve en bandeja con estas declaraciones. Nos lo sirve en bandeja. Dice, y como lo dice de manera tan dramática, ¿no? Qué terrible esta cosa de los liberales. Imaginemos que no hubiera Estado, un país sin sanidad pública. ¿Sí? Vamos a imaginárnoslo. Don Eduardo, vamos a imaginárnoslo. Y para eso hay que recurrir a un vasco francés maravilloso del siglo XIX, un hombre nacido en Bayona y muerto en Roma, que se llamó Bastiat, Federico Bastiat, porque abordó directamente este asunto que a usted tanto le preocupa, ¿no? Y él dijo: yo estoy en contra de que se den subsidios a la religión, decía Bastiat. Pero eso no significa que esté en contra de la religión. Dice, yo estoy en contra de que se dé subsidios a la cultura o a la industria. Dice, pero eso no significa que esté en contra de la religión o de la industria, ¿no? La trampa del pensamiento único es que cuando hablan de las cosas que hace el Estado, piensan que no existirían si el Estado no estuviera. Lo dice usted, ¿no? Dice, qué barbaridad, cuando hay una crisis, claro, si no hubiera Estado, entonces, pues, ¿qué pasa? No habría sanidad. ¿Y de dónde saca usted esta teoría, don Eduardo? Si no hubiese Estado, tengamos la capacidad de imaginarnos eso, pues tendríamos, pues eso, una serie de trabajadoras en España que serían, por supuesto, muchísimo más ricas que ahora, porque si no hay Estado no habría impuestos, claro. Entonces las trabajadoras preservarían el fruto de su trabajo, que ahora no preservan porque el Estado, con su aplauso, viola los derechos de esas trabajadoras y les quita dinero. Entonces ahora tenemos que imaginar que esto no sucede y que las trabajadoras preservan su dinero. La pregunta es, don Eduardo, ¿en qué cree usted que lo gastarían? Esas mujeres tendrían más dinero, ¿en qué lo gastarían? ¿Cómo está usted tan seguro que no lo gastarían en sanidad? Pues yo pienso que sí. Para pensar que si las trabajadoras retuvieran su dinero, no lo gastarían en sanidad, en educación y en pensiones, hay que pensar que son tontas, ¿no? Usted no piensa eso, seguro que no. Yo tampoco. Por lo tanto, si no son tontas, ¿en qué lo gastarían? En sanidad, en educación, en pensiones. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué supone usted que eso que el Estado da no se daría si el Estado no estuviera? Esto es una
falta de lógica, ¿no? Me parece a mí. Y por último, para entender que las trabajadoras se pueden organizar por su cuenta, que no necesitan de la coacción política y legislativa, ¿sabe usted lo que tiene que hacer? Mirar lo que hicieron. Mirar lo que hicieron antes, cuando no había Estado. Y la historia, hay mucha historia sobre esto, hay mucha historia, nos muestra que la sociedad, las trabajadoras se pueden organizar. Es que en el siglo XIX los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos organizaron mutualidades. Sí, 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 ellas, sin partidos políticos, sin estado del bienestar, sin nada, se organizaron entre ellas, dentro de sus sindicatos, y tenían mutuas para tener sanidad, educación, pensiones, seguro de huelga. ¿Por qué piensa usted que las mujeres no son capaces de organizarse, señor Garzón, cuando de hecho lo han hecho en el futuro? A veces lo que pasa, don Eduardo, es que tomamos lo contingente como si fuera necesario. Vemos el Estado y pensamos no hay ninguna manera de organizarse si no está él. Y yo creo que no es verdad.